Vanessa. Secando la tienda y tomando un café que me han invitado. Y a mí, mira qué pedazo de café que me dio la mitad. Y se va a ir espíritu de aquí. Vamos a llegar en un Mira, ese hombre que nos ha invitado el cafetito, nos ha visto aquí desmontando la tienda y dice, seguro que necesitáis un café. Así que lo hemos estado contando un poco lo que vamos a hacer hoy. Y bueno, lo que vamos a hacer estos días. correr A toda leche. a toda leche. Me manda por ahí. Sí, pero no llevamos comida. Hoy tocan más de 500 kilómetros hacia el Ayun, atravesando todo el desierto y entrando en el Sáhara Occidental. Y siempre junto a la costa. Tenemos muchas ganas de adentrarnos en el desierto y no sabemos lo que nos podemos encontrar. Bueno, aquí estamos dejando atrás Sidi Ifni, hemos pasado una buena noche allí, un poco húmeda, unas olas muy grandes. Hemos salido sin comprar nada, muy mal por nuestra parte. Tenemos que hacer compra porque ahora nos vamos hacia el Sáhara, algunas botellas más de agua, comida por si acaso siempre. Y hoy ya pues entrando a Sáhara Occidental si va bien la cosa. Hay mucho polvo en suspensión y encima pasado mañana creo que dan tormenta de arena. Hoy paliza, bueno, que tocan 3 días o 4 de paliza. Así que se vayan preparando nuestros culos. ¿Dónde iban los alemanes del camping? Los alemanes de las motos, Zero Road, van. Sí, lo mismo van hasta Dakar, pero van sin maletas, sin nada, ¿sabes? Pues metiéndose por caminos más que carreteras, a lo mejor. Así vamos pasando a los primeros kilómetros, sin olvidarnos que nos queda aún comprar los víveres por si los necesitamos. Aquí en este pueblo seguro que hay algo para comprar. ¿No pensarás encontrar un al campo? No al campo, pero una tienda que tenga cosas. Aquí están haciendo carreteras a saco. Bueno, estoy con mucha carraspera y todo por el polvo en suspensión, creo. De hecho, estoy masticando ahora mismo un cacho de arena. Yo estoy igual que tú. Y nada, que hay muchísimas obras en Marruecos. Están arreglándolo todo. Están haciendo carreteras, pisos, urbanizaciones, barrios, todo construcción, todo construcción. Es alucinante.
Dromedarios ahí sueltos, salvajes. Sí, señor. Dios, que nos lleva el viento. Muchísimo viento, pero eso sí, espectacular. La verdad que es alucinante. Y eso que acabamos de empezar el desierto, ¿eh? Quedan 313 kilómetros. Vamos a desayunar, tía. Mira, ahí hay un sitio. ¿Dónde? ¿Ah? ¿Pues entramos? Paramos en Tantán para comer algo rápido. Venga. Ah, y llena el depósito también. Tras comer una lata de sardinas y poco más, continuamos nuestro camino hacia Layún. Volviendo por nuestros pasos, salimos de nuevo de Tantán para coger ahora una carretera larguísima que nos lleva directa hacia la costa, pero sin dejar el desierto en ningún momento. Antigua colonia española. Y mira, ahí, aquí. Un poquito de arena por todos lados. Ay. Y a nosotros también. Que paremos. ¿En serio? ¿Y este? Se va. Bonjour. Bonsoir. Española. Español. Ay. Bonjour. Ça va? Bien, bien. City evening. Good evening. Going? Layún. Ayun to the... Hotel. No reservación. Trabajo. Profesor. Profesor. Teacher. Teacher. Profesor. No. Camping. ¿Es posible camping? ¿Y sí? No, ¿No no camping. camping? No, hotel. Camping, it's camping. The plage. A la plage. Ah, la plage. Ok. After Layún, you go to Mauritania. Mauritania. We cross Africa, all Africa, tout Africa. Bájate. Este control nos va a llevar un buen tiempo. Y no será el único. Esto acaba de empezar. Nos empiezan a pedir información de dónde vamos, dónde venimos, qué hotel tenemos, todo muy exhaustivamente. Empiezan a mirarnos las cámaras a ver si estamos grabando, si no, y no se dan cuenta de que están encendidas. Ni siquiera nosotros nos damos cuenta de que hay una grabando. Full, está llena. Me refiero a la tarjeta de la cámara, que está a tope ya. Y como ya hemos avisado antes, los controles acaban de empezar.
pero las cámaras no pueden grabarlo en este momento. Pero más tarde las cambiamos y nos permite grabar unas imágenes. El viento soplando y levantando la arena crea un espectáculo visual alucinante, rodeados de esas dunas, de esa arena, que crea un paisaje a veces estremecedor. Y va llegando el momento para encontrar un alojamiento para poder ir a dormir. Buenos días. Buenas. Un nuevo día, aquí el apartamento donde estamos, donde hemos dormido, que hemos tenido que coger un apartamento un poco caro, la verdad, pero bueno, lo hemos cogido porque al entrar al Sáhara Occidental han empezado los controles, nos han parado 4 veces, en el Ayun 3 dentro, y nada, preguntándonos dónde íbamos, dónde teníamos que dormir, el hotel, el no sé qué, no sé cuánto, un rato en los controles ahí esperando. Y encima al venir por la noche, pues vinieron la policía visita nocturna para controlarnos, ver los pasaportes, que todo estaba bien. Y nada, esta es la situación en el Sáhara Occidental. Creo que muchos sabéis cómo está el tema y bueno, nosotros no queremos meternos mucho en todo esto. Entendemos que nos van a controlar hasta que salgamos de aquí. Así que nada, vamos a ver hoy otros 500 kilómetros, a ver qué tal, si nos dejan continuar más o menos. ¿Y el viento? En tiempo. Y encima viene mucho viento. Así que nada, nos vamos viendo por aquí. Chao. Aquí vamos a limpiar el filtro. Bueno, porque aquí hay mucha arena. Vamos con mucho viento y arena, así que voy ahora a desmontar el filtro, a destensar un poco la cadena que está tensa, a mirar el aceite, bueno, un poco todo, porque que es todo lleno de arena. Vamos a limpiar un poco la moto y a dejarla a punto para continuar, porque son otros 1000 y pico, 1000 y muchos kilómetros, yo creo que casi 2000 kilómetros por desierto todavía. Después de 3 horas, arreglando Coque la cadena, que se ha hecho modo experto en arreglar cadenas, ¿verdad, Coque? Saluda a la cámara. He tenido que hacer todo, desmontar la moto para quitar toda la arena. Gracias a los consejos de Alberto, creemos que lo ha solucionado. Vale, que nos vamos. Dejamos atrás el alojamiento que se encuentra justo a las afueras del Ayun. La ruta nos lleva a un pueblo llamado Dakhla, que se encuentra a unos 500 kilómetros. Pero aún nos queda algo muy importante que hacer en esta zona del desierto. ¿Qué es esto, gasolinera? Eso es, echar gasolina, ya que las gasolineras están contadas con los dedos de una mano en todos estos largos kilómetros. Salam. Sans plomb. Adieu. Y al echar la mano a la cartera me di cuenta de algo. Sí, es que... Me quedan 100 dirhams nada más. Hay que cambiar. ¿Tú no tienes dinero? Pues a buscar dinero. Aquí hay un banco. Banco de África y Banco Popular. ¿Dónde está? Banco de África y El Popular. ¿Qué cambio? ¿70?
Sí. Bueno, vamos a intentar evitar a la policía porque no queremos que nos paren otra vez. Es un rollo, no porque estemos haciendo algo malo, sino porque es un rollo. Nos están parando cada 2 por 3, así que voy a callejear un poco para no encontrármelos porque estaban ahí en la carretera principal. A ver si tenemos suerte. Bueno, al menos de un control nos hemos librado, el que hay ahí adelante, que antes no lo hemos encontrado. Ahora sí, por fin salimos del Aaiún. Joder, tienen fábricas aquí. Y otro control más. Vamos a ver qué pasa. Buen día. ¡Yujú! No nos han parado. Uf. Pues kilómetros y kilómetros y kilómetros así. Todo el rato. A 100, 120. Lo único que vemos es algún grupo de camellos, algún camión. La temperatura no está mal, 23 grados. Poca duna por aquí, por esta zona de momento, pero queda mucho camino. Tenemos que echar gasolina cada 100 kilómetros más o menos, 100 y pico, porque hay gasolineras entre sí a más de 100 kilómetros. Mira el color que hay allí. Y eso es viento. Y tormenta tormenta de arena que viene seguramente esta tarde, mañana. Y por ahí está el cielo azul, completamente, mira. Y por fin llegamos a la península de Dakhla. Es impresionante. Aunque sigue siendo parte del desierto, la península funde el agua y la arena, creando un paisaje de ensueño. Además es un punto neurálgico para kitesurferos de todo el mundo, ya que es uno de los puntos donde se celebra la Copa del Mundo y claro, a mí se me ponen los dientes largos. Y el sol ya se está poniendo y toca descansar. Esta vez será en el centro de Dakhla. Bueno, tras el viento de ayer, las horas de ayer, la moto aquí aparcada, hemos dormido aquí, sequina, y nos vamos ya. Ya ha salido del baño. Se ha quedado Vanessa encerrada en el baño.
Coque no está. Y tenemos que salir para Mauritania. ¿Coque? ¿Coque? Creo que no salgo hoy. Bonjour. Hace mucho viento, vamos a ver si podemos continuar camino hoy, porque el viento es bastante fuerte. Así que nada, estamos en Dakhla y en una península donde hay kitesurf, es un poco turístico, demasiado turístico, pero nada, es que no había otra cosa en 200 kilómetros casi. Así que nos vamos a Mauritania hoy a ver si llegamos. ¿Llegamos a Mauritania, Vanessa? Si no nos lleva el viento. Pero antes de salir nos tenemos que despedir de nuestra nueva amiga. Trabaja en el hotel y es un poco locuela, pero súper graciosa. Quiere hacerse unas fotos y conocernos un poco mejor. ¿Lista? Okay. Thank you. You're welcome. Arrancamos de nuevo la ruta y como días atrás tenemos una buena kilometrada por delante. Toca ir rápido. Bueno, esta es la puerta de la ciudad. Bueno, esta era una ciudad con nombre español, San Cisneros o algo así. Pues, me lo estoy inventando, ¿eh? Tampoco voy tan desencaminado. Se llamaba realmente Villa Cisneros. Tápate bien la boca y la nariz, que hay mucho polvo en suspensión. Ay. Salam. Mauritán. Ya estamos. O sea, nos han pasado los pasaportes la policía hace unas horas en el hotel. Sí, a por los pasaportes. Por eso nos ha pedido otra vez el pasaporte, porque no lo había apuntado y se lo había llevado ya la policía. Pues no ganamos para fotocopias. Desde luego. No, y además como estoy grabando, yo estoy grabando, o sea que si... Ahora mira bien los pasaportes y ya está. Tras el enésimo control salimos de Dakhla y más adelante nos espera una gratísima sorpresa. Pues hemos conocido a Ben, que va hacia Mauritania también, y bueno, nos vamos a ir juntos. Acabamos de conocerle. Sí, bueno. Sí, 5 minutos que quiere y vamos juntos. Es que hace mucho viento. Sí. No sé si deberíamos quitarla, ¿eh? Que lo mismo sale volando. Dices tú que nosotros tenemos prisa. Él va a Camerún en 5 semanas. Aquí partimos con Ben, que acabamos de conocerle. Nos vamos con él hacia Mauritania. Siempre viene bien compañía en el viaje. ¿Yo? Y Ben, que es de origen inglés, se va a convertir no solo en un compañero de viaje, sino en un verdadero amigo.